Buenas tardes, mi nombre es José Rodrigo Matumea Velázquez, soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, y hoy les voy a presentar un video tutorial sobre los signos vitales en el adulto mayor. La toma de presión arterial se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de la presión sistólica y diastólica. Como objetivo, debemos valorar el estado de salud o enfermedad, ayuda a establecer un diagnóstico de salud. Y otro punto es proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Como material y equipo ocupamos de un baumanómetro, un estetoscopio, una hoja de registro y un bolígrafo. Procedimiento: valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de la toma de presión arterial. Asegura antes de realizar la medición que el paciente ha realizado ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Siguiente punto: adecua el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Como siguiente punto, el manómetro con el manguito, comprobado su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro esté en cero. Otro punto, comprobar que el manguito esté totalmente desinflado. Siguiente, informa al paciente de la técnica que se va a realizar. La postura adecuada del paciente para la medición es de cúbito supino en sedentario. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontres al mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprima. Lavado de manos. Continuando, coloca el manguito alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital de 2, 3 y 5 centímetros. Vamos a fijar el manguito sin ejercer una presión excesiva. Vamos a comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Vamos a colocar el estetoscopio. Vamos a palpar la arteria con la punta de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Siguiendo, infla el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase el 20 o 0, la presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Siguiente, desinfla el manguito lentamente. Vamos a observar atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se deje de escuchar latidos. La cifra que marque en el momento el manómetro será la presión diastólica. Por último, retirar el manguito y desinflar completamente. A continuación presentaremos lo que es la toma de temperatura auxiliar. La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones del frío y de calor. Como objetivo tenemos que proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente, y como material y equipo ocupamos de un termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. El procedimiento: como primer punto, el lavado de manos clínico. Explicar al paciente el procedimiento a realizar. Colocarnos los guantes. Comprueba que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Bajar la columna del mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Vamos a colocar al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax.
Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retira el termómetro sin tocar el bulbo. Lee la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Siguiente, vamos a anotar la temperatura en la gráfica de enfermería. Recoge el material utilizado, acomoda al paciente, lavado de las manos adecuadamente y limpia el termómetro adecuadamente. A continuación vamos a hablar de la toma de frecuencia cardíaca. Es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Como objetivo, debemos proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. Así tenemos también el material y equipo. Ocupamos un reloj con segundero, una hoja de enfermería, un bolígrafo y un estetoscopio. Como procedimiento tenemos el primer punto de comprobar la identidad del paciente. Siguiente punto, explicarle al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle su colaboración. Siguiente punto, sitúa al paciente de cúbito o sentado. Siguiente, vamos a colocar la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Otro, lavado de manos clínico. Siguiendo, para el pulso periférico, apoya la yema del 2 y 3 dedos índices y medio sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Percibe durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Cuenta las pulsaciones durante 15 y multiplícalas por 4. Si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto o tomar el pulso apical. Valora al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical, destaca el tórax del paciente, coloca el estetoscopio sobre 5 grados de espacio intercostal izquierdo en la línea medial clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos y observa al mismo tiempo el ritmo. Así avanzando, vamos a tomar lo de la frecuencia respiratoria. Es la cantidad de los ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante 1 minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, aire que entra, y una expiración, aire que sale. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. Equipo y material: un reloj segundero, hoja de registro, un bolígrafo y un estetoscopio. Procedimiento: como primer punto, lavado de manos clínico. Siguiente punto, paciente en posición sedente o de cúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello. Siguiente, observa al paciente y contabilizar la elevación del tórax y abdomen durante 1 minuto. Siguiente, en caso de no perder contabilidad los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Observar las características de la respiración, amplitud, ritmo y profundidad y sonido respiratorio, así como la colocación de la piel y las uñas. Desinfectar el cabezal del estetoscopio después de uso y entre paciente y paciente con un algodón impermeado en un desinfectante intermedio según recomendaciones del fabricante y las manos del servicio de medicina preventiva. Anotar en una hoja de registro la frecuencia de respiración por minuto, regularidad, tipo y características de la respiración. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.